Tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional. En este día de hoy la palabra del Señor estará leída en el libro de Juan, capítulo 1, el verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan es el único autor del Nuevo Testamento que se refiere a Jesucristo como el Verbo. Juan nos dice que Jesús se hizo hombre para que pudiéramos ver cómo es Dios. Porque Jesús dice, el que me vio a mí ha visto el Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Jesús se hizo el Verbo, la palabra de Dios hablada, se hizo carne. Se volvió carne para que nosotros pudiéramos ver cómo es Dios, el carácter de Dios. Se hizo carne para que Dios pudiera revelarse a la humanidad. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo? Porque Dios es soberano. Nuestra mente es finita y por eso muchas veces nosotros queremos entender cosas que no podemos entender en el momento porque tenemos una mente finita. La palabra dice que en el principio Él era el Verbo, la palabra, pero la palabra se hizo carne. La palabra era con Dios y era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. En el verso 14 de Juan capítulo 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Juan, en el libro de Juan, él escribe de la palabra. Él no presenta a Jesucristo como el Verbo, como la palabra hecho carne. Jesús siempre será la expresión personal y visible del Padre. Jesús no solo vino para darnos la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Cuando Jesús habla, Dios habla. Jesús nos muestra el camino al Padre. La palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Él es la palabra que Dios habló. Aleluya. Y Él se manifestó y se hizo carne y habitó en este mundo físico. Y Él se entregó por nuestros pecados para que hoy podamos tener vida. Yo no sé dónde tú te encuentras ahora mismo. Yo no sé si tú piensas que para ti ya no hay esperanza, que tú piensas que tu pecado es tan grande que Dios no te puede salvar. Quizá tú piensas que tú has caído tan bajo que donde tú estás Dios no te puede alcanzar, pero yo vengo a decirte que el Verbo se hizo carne y se manifestó, aleluya, y habitó entre la humanidad para darnos vida, para que ningún pecado sea imperdonable, aleluya. Él vino a darnos vida, Él vino a salvarnos. La palabra dice que no hay pecado que Dios no perdona.
No hay pecado que Dios, no hay ningún pecado de donde Dios no te pueda sacar. Él vino y se hizo carne. Él es la palabra de Dios. Cuando Jesús habla, Dios habla. Jesús nos muestra el camino al Padre. Él nos habla. ¿Estás escuchando? ¿Estás llenando tu mente de novelas, programas de televisión y de música? ¿O estás llenando o te estás llenando de Jesús, la palabra de Dios? Busca a Jesús. Él vino a salvar la humanidad. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la verdad. Él dice en su palabra, el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Él vino a salvarnos. Para Él nada es imposible y Él quiere salvar tu alma. Él quiere sacarte de la depresión. Él quiere sacarte del pecado. Él quiere salvar tu alma. Él te ama tanto. Dios te ama tanto que Él vino en forma de hombre para salvar la humanidad. Y Dios te está llamando. Escucha su voz, que Él te está hablando. Y Él te dice que Él te ama. Ven a Él, porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios me lo siga bendiciendo en gran manera. Amén.